Esperaban violación sistemática. Lo que obtuvieron destruyó años de propaganda nazi. Helga Müller había escondido a su hija de 16 años en el sótano de raíces bajo las tablas del piso. Ella misma se había aplicado ceniza en el rostro, desaliñado el cabello y vestido la ropa de su madre. Medidas desesperadas contra la violencia sexual que le habían dicho era inevitable cuando los americanos llegaran. Durante 6 años, la propaganda nazi había martillado el mismo mensaje. Los soldados americanos eran mestizos degenerados sexuales y violadores negros que tomarían a toda mujer alemana. Cuando el cabo americano, apenas de 20 años, llegó a su puerta en mayo de 1945 en Memmingen, Bavaria, Helga preparó su mente para lo peor. El soldado se quitó el casco, asintió respetuosamente y preguntó en alemán quebrado si alguien estaba herido adentro. Luego hizo algo que desafiaría fundamentalmente todo lo que le habían enseñado sobre estos bárbaros americanos. Le ofreció una barra de chocolate y se alejó. Sin demandas, sin amenazas, sin contacto. A través de la Alemania ocupada esa primavera, 1.6 millones de soldados americanos interactuarían con aproximadamente 12 millones de mujeres y niñas alemanas. La población femenina alemana, adoctrinada por años de propaganda nazi, se preparó para violencia sexual sistemática. Lo que encontraron, en cambio, socavaría la campaña de deshumanización del Tercer Reich más efectivamente que cualquier esfuerzo de propaganda aliada. Esta es la historia de cómo el respeto inesperado se convirtió en el arma psicológica más devastadora del final de la Segunda Guerra Mundial. Mayo de 1945. Memmingen, Bavaria. La esbelta mujer alemana se tensó cuando el soldado americano se acercó a su entrada, preparándose mentalmente para lo que la propaganda nazi había asegurado que seguiría. Después de soportar 6 años de guerra, presenciando el colapso del Tercer Reich y escuchando relatos aterradores del Frente Oriental, Helga Müller había escondido a su hija de 16 años en el sótano de raíces bajo las tablas del piso. Ella misma se había aplicado ceniza en el rostro, desaliñado su cabello y vestido la ropa de su madre. Medidas desesperadas contra la violencia sexual que le habían dicho era inevitable. El cabo americano, apenas de 20 años, en cambio se quitó su casco, asintió respetuosamente y preguntó en alemán quebrado si alguien estaba herido adentro. Luego hizo algo que desafiaría fundamentalmente todo lo que le habían enseñado sobre estos bárbaros americanos. Le ofreció una barra de chocolate y se alejó. Sin demandas, sin amenazas, sin contacto. A través de la Alemania ocupada esa primavera, 1.6 millones de soldados americanos interactuarían con aproximadamente 12 millones de mujeres y niñas alemanas. La población femenina alemana, adoctrinada por años de propaganda nazi que retrataba a los americanos como mestizos obsesionados sexualmente y violadores negros, se preparó para violencia sexual sistemática. Lo que encontraron, en cambio, socavaría la campaña de deshumanización del Tercer Reich más efectivamente que cualquier esfuerzo de propaganda aliada. Las matemáticas de la restricción fueron escritas en disciplina militar y respeto, revelando una capacidad ética americana que convertía los temores alemanes no en precaución presciente, sino en terror manipulado. Lo que comenzó como shock ante la restricción americana evolucionaría en transformación psicológica completa. Los protocolos militares americanos. Los registros militares americanos de 1945 documentan estrictas políticas de no fraternización. La directiva del general Eisenhower del 12 de septiembre de 1944 prohibía explícitamente la fraternización con nacionales alemanes con énfasis específico en relaciones íntimas. La violación arriesgaba corte marcial con penas, incluyendo despido deshonroso y encarcelamiento. Las unidades de policía militar, comprendiendo el 2.5% de las fuerzas de ocupación, mantenían patrullas específicas, monitoreando las interacciones entre soldados y civiles. Greta Hoffmann,
Entrevistada en 1987, recordó: "Estábamos seguras de que la violación sería nuestro castigo. Los discursos de Hitler, nuestros periódicos, los noticieros Wochenschau, todos advertían que los americanos violarían a mujeres alemanas para humillar a nuestros hombres y contaminar la sangre aria. Cuando llegaron a nuestra aldea, escondimos a nuestras hijas y nos preparamos. En cambio, establecieron una zona de no aproximación de 50 metros alrededor de las mujeres. Los soldados que intentaban conversación con nosotras eran disciplinados por sus oficiales. Era incomprensible. El contraste con el comportamiento soviético. El contraste con el comportamiento soviético en territorios orientales, donde casos documentados de asalto sexual se contaban por cientos de miles, hizo la restricción americana aún más notable. Las mujeres alemanas en zonas ocupadas por americanos reportaron 1.336 casos de violencia sexual de marzo a diciembre de 1945. Trágico, pero representando 0.0083% de mujeres bajo ocupación americana, mientras las tasas excedían el 15% en zonas soviéticas. En Heidelberg, los registros del Cuerpo de Contrainteligencia americano describían a mujeres alemanas inicialmente evitando patrullas americanas, escondiéndose en interiores durante movimientos de soldados y respondiendo con miedo visible al acercamiento americano. Para junio de 1945, estos mismos reportes notaban reducción marcada en comportamientos evasivos y mayor voluntad para interacción básica. La restricción sistemática de cientos de miles de tropas americanas, hombres jóvenes lejos de casa después de años de combate brutal, representaba no solo disciplina militar, sino una desconexión cultural fundamental. Lo que la propaganda nazi había vuelto inimaginable, que soldados victoriosos pudieran ver a mujeres alemanas como seres humanos merecedores de protección en lugar de botín de guerra, se estaba volviendo realidad diaria en zonas de ocupación americanas. Esta profunda contradicción comenzaría el lento proceso transformador de desmantelar años de condicionamiento ideológico sobre la barbarie americana. La campaña final de propaganda del Reich. La campaña final de propaganda del Reich se intensificó cuando las fuerzas aliadas se acercaron a las fronteras de Alemania a finales de 1944. El Ministerio de Ilustración Pública de Joseph Goebbels distribuyó panfletos retratando a soldados americanos como degenerados bestiales que violarían a la feminidad alemana. Un volante ampliamente circulado, preservado en los archivos federales en Coblenza, mostraba a un soldado americano negro caricaturizado llevándose a mujeres rubias que luchaban. La leyenda decía: "Esto aguarda a tus madres, esposas e hijas". Las transmisiones de radio describían en detalle explícito relatos fabricados de violaciones masivas en Francia y Bélgica. Los maestros de escuela instruían a adolescentes sobre técnicas de ocultamiento. Estos mensajes alcanzaron al 87% de civiles alemanes, según encuestas de posguerra. La campaña deliberada explotaba trauma genuino del frente oriental. Las fuerzas soviéticas avanzando a través de Prusia Oriental, Silesia y Pomerania cometieron violencia sexual generalizada. Casos documentados de enero a abril de 1945 incluyen aproximadamente 240.000 asaltos. Los registros hospitalarios de Königsberg mostraron 1.427 lesiones relacionadas con violación en un período de 3 semanas. Las columnas de refugiados alemanes huyendo hacia el oeste llevaban estos relatos, creando terror que se extendía más allá del control ideológico nazi. Hildegard Knef, más tarde una actriz famosa, recordó: "Temíamos tan desesperadamente a los rusos que las advertencias americanas sobre sus propias tropas parecían plausibles. ¿Por qué no tomarían los victoriosos lo que quisieran? La historia sugería que lo harían". Precauciones extraordinarias. Las mujeres alemanas tomaron precauciones extraordinarias. En Bavaria, los registros municipales documentan uso generalizado de autodesfiguración, incluyendo afeitado de cabeza, aplicación de excremento a cuerpos y heridas faciales autoinfligidas. En Württemberg,
Se estima que el 35% de mujeres entre 15 y 40 años se disfrazaron como ancianas. Los espacios de ocultamiento subterráneos, originalmente construidos para protección contra ataques aéreos, fueron modificados para ocultar mujeres jóvenes. Los registros eclesiásticos muestran 11.237 bautismos de emergencia de niños judeo-alemanes que previamente habían sido escondidos, mientras madres desesperadas creían que los niños cristianos podrían enfrentar mejor tratamiento. Mientras tanto, las fuerzas americanas operaban bajo restricciones de comportamiento sin precedentes. Las reglas para conducta de personal de fuerzas de Estados Unidos hacia alemanes en Alemania, emitidas en diciembre de 1944, contenían prohibiciones específicas respecto a mujeres. Estas incluían no conversaciones con mujeres alemanas, no caminar al lado de mujeres alemanas, no aceptación de refrigerios o regalos de alemanes, distancia mínima obligatoria de 2 yardas de civiles, excepto durante negocios oficiales. La violación traía consecuencias serias. Los registros de cortes marciales de marzo a agosto de 1945 muestran 1.589 casos involucrando fraternización con penas que van desde reducción de rango hasta despido deshonroso. Entrenamiento explícito de soldados. Los soldados americanos recibieron entrenamiento explícito respecto a civiles alemanes, una orientación obligatoria de 1 hora sobre civiles alemanes, reglas de enfrentamiento, entregada al 94% de tropas de primera línea, enfatizaba que el contacto inapropiado con mujeres alemanas resultaría en castigo equivalente a deserción. El capitán Howard Williams, de la Segunda División de Infantería, escribió a casa: "Nos han dicho repetidamente, toca a una mujer alemana y enfrentarás corte marcial. Nuestro trabajo es derrotar nazis, no aterrorizar civiles". La división cultural se extendía más allá de la disciplina militar. Las normas sociales americanas de los años 1940, aunque ciertamente no equivalentes a la igualdad de género moderna, enfatizaban conceptos como proteger a la feminidad y conducta caballerosa que contrastaban marcadamente con la ideología de género nazi. Muchos soldados americanos venían de comunidades donde la violencia contra mujeres llevaba estigma social profundo. Como el soldado Robert Johnson escribió a su madre en junio de 1945. "Estas mujeres alemanas están aterrorizadas de nosotros. Creen que somos animales. Es insultante, pero también te hace darse cuenta de qué mentiras les han alimentado". Implementación visible de políticas. La implementación sistemática de políticas de no fraternización creó barreras visibles que las mujeres alemanas podían observar diariamente. La policía militar mantenía patrullas dedicadas de fraternización en 27 ciudades alemanas principales, con aproximadamente 140 oficiales por ciudad, monitoreando específicamente interacciones hombre-mujer. Este cumplimiento visible proporcionó a las mujeres alemanas evidencia concreta del compromiso institucional americano con su seguridad, una realización que gradualmente erosionaría años de miedo cuidadosamente cultivado. La vida diaria, bajo ocupación americana. La vida diaria bajo ocupación americana gradualmente reveló patrones que contradecían todo para lo que las mujeres alemanas habían sido condicionadas a esperar. Los encuentros iniciales típicamente seguían guiones predecibles. Soldados americanos manteniendo distancia formal, hablando solo cuando era necesario y evitando proximidad física. Marlene Weber de Múnich documentó su primera interacción en un diario preservado en los archivos estatales de Baviera. El teniente americano entró a nuestro apartamento para inspección. Se quedó en la entrada, nunca avanzando más. Preguntó en alemán pobre si necesitábamos asistencia médica. Luego partió. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Las interacciones rutinarias en puntos de control, centros de distribución de raciones y oficinas administrativas demostraban conducta profesional consistente. Los destacamentos de gobierno militar
establecieron protocolos estandarizados, requiriendo que traductoras alemanas estuvieran presentes siempre que el personal americano interactuara con mujeres alemanas. Estas traductoras, inicialmente 1.247 personas desplazadas de naciones aliadas, más tarde suplementadas por 3.895 mujeres alemanas con antecedentes antinazis verificados, proporcionaban tanto asistencia lingüística como amortiguación cultural. Su presencia visible en todos los puntos de interacción oficial creaba salvaguardas estructurales que las mujeres alemanas podían observar diariamente. Centros de distribución de alimentos. Los centros de distribución de alimentos se volvieron sitios particularmente significativos de reorientación psicológica. Los soldados americanos manejando distribución de raciones proporcionaban a mujeres y niños alemanes asignaciones estandarizadas. 1.550 calorías diarias por adulto, 2.500 calorías para mujeres embarazadas y madres lactantes. Estas raciones, aunque limitadas por la escasez de posguerra, eran distribuidas a través de sistemas que enfatizaban dignidad en lugar de explotación. Las mujeres haciendo fila en centros de distribución en Frankfurt, Nuremberg y Stuttgart consistentemente reportaron experiencias contradiciendo predicciones nazis. Helga Schmidt, entrevistada en 1993, recordó: «Cada día esperaba el momento cuando el pago sería demandado de otras maneras. Nunca llegó. El mismo soldado joven me entregaba las raciones de nuestra familia. Asentía cortésmente y asistía a la siguiente persona». Más notablemente, los soldados americanos frecuentemente suplementaban raciones oficiales con suministros personales. Los registros militares documentan distribución no autorizada generalizada de raciones K, barras de chocolate, bienes enlatados y cigarrillos a civiles alemanes. Un reporte de la Segunda División Blindada de julio de 1945 nota: a pesar de órdenes explícitas prohibiendo fraternización, aproximadamente el 35% del personal continúa proporcionando artículos alimenticios suplementarios a niños alemanes y sus madres. Estos actos de generosidad, distribuyendo excedentes en lugar de demandar servicios, invirtieron dinámicas de poder esperadas. Protección en lugar de depredación. La protección en lugar de depredación se volvió evidente a través de múltiples incidentes documentados. En Landsberg, Bavaria, los registros de policía militar muestran a soldados americanos interviniendo en 117 casos de violencia sexual amenazada contra mujeres alemanas entre mayo y septiembre de 1945, principalmente involucrando personas desplazadas o personal militar, aliado intoxicado de otras unidades. En Stuttgart, las patrullas americanas establecieron escoltas protectoras para enfermeras alemanas viajando a hospitales durante turnos nocturnos. Estas acciones concretas demostraban compromiso con la seguridad femenina alemana que trascendía expectativas de propaganda. Asistencia médica. La asistencia médica proporcionó otro dominio de tratamiento inesperado. Los hospitales de campaña americanos trataron aproximadamente 17.900 civiles alemanas para varias condiciones entre mayo y diciembre de 1945. Los registros médicos indican protocolos estandarizados, incluyendo enfermeras presentes durante exámenes, biombos de privacidad e intérpretes explicando todos los procedimientos. Las mujeres alemanas recibiendo tratamiento para desnutrición, lesiones o enfermedad encontraron atención médica profesional en lugar de explotación de vulnerabilidad. Oportunidades de empleo. Las oportunidades de empleo dentro de la infraestructura de ocupación crearon interacciones estructuradas y respetuosas. Para septiembre de 1945, aproximadamente 42.000 mujeres alemanas trabajaban como mecanógrafas, traductoras, operadoras de conmutador y personal administrativo para fuerzas americanas. Estas posiciones incluían contratos estandarizados, horas de trabajo establecidas y procedimientos formales de quejas.
El séptimo ejército empleó 8.350 mujeres alemanas dentro de 3 meses de ocupación, con escalas salariales documentadas coincidiendo con aquellas de empleadas civiles americanas, evidencia concreta de respeto institucional. Cuando las reglas de no fraternización gradualmente se relajaron en julio de 1945, las interacciones sociales permanecieron gobernadas por regulaciones militares requiriendo entornos públicos, contextos grupales y conducta apropiada. Las mujeres que habían esperado ser tratadas como botín de guerra, en cambio, se encontraron participando en bailes con carabina, comités de reconstrucción comunitaria y programas de intercambio cultural. Experiencias documentadas en miles de relatos personales, reportes militares y registros comunitarios que colectivamente narran el desmantelamiento sistemático del terror a través de tratamiento respetuoso rutinario. Disonancia ideológica profunda. El respeto sistemático demostrado por fuerzas americanas creó profunda disonancia ideológica para mujeres alemanas. La doctrina nazi había consistentemente retratado a los americanos como mestizos, racialmente inferiores, incapaces de comportamiento civilizado. Sin embargo, la experiencia diaria reveló restricción disciplinada que contradecía estas premisas fundamentales. Esta disonancia cognitiva aceleró el colapso de visiones del mundo nazis más amplias. El diario de Annelies Müller, fechado en agosto de 1945, refleja esta transformación. Si mintieron sobre hombres americanos siendo animales, ¿qué otras mentiras creímos? Cada día sin incidente desgasta todo lo que nos enseñaron. La confianza se desarrolló a través de patrones predecibles en lugar de declaraciones. Las encuestas de gobierno militar de septiembre de 1945 encontraron que el 63% de mujeres alemanas en zonas americanas reportaban sentirse físicamente seguras alrededor de personal americano, comparado con solo el 7% en mayo. Para diciembre de 1945, esta cifra alcanzó el 82%. En Stuttgart, las violaciones de toque de queda nocturno por mujeres cayeron de 378 casos en junio a 53 en octubre, sugiriendo disminución del miedo de moverse a través de espacios donde soldados americanos podrían ser encontrados. Estos cambios de comportamiento reflejaban cambios psicológicos internos más confiables que declaraciones verbales. Intercambio cultural. Cuando las regulaciones de no fraternización se relajaron en fases entre julio y noviembre de 1945, el intercambio cultural se expandió más allá de interacciones funcionales. La Cruz Roja Americana estableció 137 centros comunitarios en ciudades alemanas principales, donde actividades sociales supervisadas, incluyendo proyecciones de películas, eventos de baile y clases de idiomas, creaban entornos controlados para interacción. Los registros de asistencia muestran participación femenina alemana aumentando de aproximadamente 1.500 semanalmente en agosto a más de 24.000 para diciembre. Estos centros se convirtieron en laboratorios para probar suposiciones contra realidad. Las relaciones románticas legítimas emergieron a pesar de prohibiciones iniciales. Para principios de 1946, el gobierno militar reconoció aproximadamente 18.000 relaciones formales entre personal americano y mujeres alemanas. Estas relaciones requerían registro oficial, verificación de carácter y aprobación del comandante. El proceso mismo, burocrático en lugar de explotador, contradecía aún más expectativas. Una participante alemana en este proceso, Elsa Hoffmann, más tarde recordó: el papeleo extensivo, referencias de carácter y período de espera mostraron que tomaban en serio las relaciones con mujeres alemanas. No era conquista, sino compromiso lo que querían. El fenómeno de novias de guerra. El fenómeno de novias de guerra proporcionó evidencia estadística de percepciones transformadas. Entre 1947 y 1950, aproximadamente 14.175 mujeres alemanas se casaron con militares americanos y se reubicaron en Estados Unidos. Cada una representaba rechazo completo de ideología racial nazi respecto a americanos.
Estas mujeres encontraron procedimientos burocráticos extensivos, incluyendo verificaciones de antecedentes y exámenes médicos. Sin embargo, las tasas de persistencia excedieron el 90%, indicando determinación nacida de creencias transformadas. Las comunicaciones a casa documentaron percepciones en evolución. La censura postal alemana mantenida hasta diciembre de 1945 muestreaba aproximadamente 50.000 cartas personales mensualmente. El análisis muestra que las referencias al personal americano cambiaron de descripciones principalmente temerosas, 84% en mayo de 1945, a caracterizaciones predominantemente neutrales o positivas, 76% para noviembre. Las menciones específicas de seguridad física aumentaron del 3% al 41% durante este periodo. Estas comunicaciones privadas, nunca destinadas para ojos americanos, proporcionan evidencia particularmente confiable de cambios de percepción genuinos. Dinámicas comunitarias. Las dinámicas comunitarias reflejaron confianza transferida. En Bavaria, donde fuerzas americanas emplearon auxiliares de policía alemanes para agosto de 1945, la cooperación con autoridades americanas aumentó mediblemente. Los reportes de actividad criminal por mujeres alemanas a la policía militar americana aumentaron de 126 casos en junio a 972 en diciembre, indicando voluntad de buscar protección americana en lugar de temerla. Violaciones y respuesta institucional. Aunque la conducta general permaneció notablemente disciplinada, las violaciones sí ocurrieron. Los registros de justicia militar documentan 552 casos de asalto sexual por personal americano contra mujeres alemanas entre mayo y diciembre de 1945. Aunque cada uno representaba trauma individual, la respuesta institucional probó ser igualmente significativa. Los procedimientos de corte marcial resultaron en 468 condenas con sentencias promediando 7.8 años de encarcelamiento, excediendo sustancialmente penas civiles típicas contemporáneas para ofensas similares tanto en Alemania como en América. Estos procedimientos públicos, con testigos alemanas testificando y sentencias anunciadas en periódicos alemanes, demostraban compromiso institucional con seguridad femenina que contradecía expectativas propagandizadas de explotación sistemática. Margaret Steiner, entrevistada para el proyecto de Historia Oral de Mujeres Alemanas en 1978, resumió el impacto transformador. Esperábamos ser tratadas como subhumanas por soldados americanos. En cambio, nos trataron con más humanidad de la que nuestro propio gobierno había mostrado. Esta confusión sobre el carácter americano comenzó nuestra reeducación. Habíamos construido muros psicológicos contra monstruos que nunca aparecieron. Testimonio comparativo. Las mujeres alemanas que experimentaron múltiples fuerzas de ocupación proporcionaron el testimonio comparativo más convincente. Aquellas que huyeron hacia el oeste desde territorios ocupados por soviéticos llevaban relatos de primera mano que circulaban a través de redes de refugiados. Maria Schulz, quien escapó de Dresde a Múnich en abril de 1945, describió sus experiencias a oficiales de inteligencia americanos. En la zona soviética dormíamos en turnos. Una mujer siempre se quedaba despierta para gritar advertencias. Bloqueábamos puertas con muebles y nos escondíamos en carboneras. 2 días después de alcanzar la zona americana, dormí toda una noche por primera vez en meses. Estos testimonios se esparcieron entre comunidades alemanas, creando patrones migratorios medibles. Para agosto de 1945, aproximadamente 1.8 millones de alemanes habían huido de zonas soviéticas a territorios ocupados por americanos. Estadísticas oficiales del contraste. Las estadísticas oficiales documentaban contraste marcado entre experiencias de ocupación. Los registros hospitalarios alemanes de territorios ocupados por soviéticos mostraban 123 admisiones relacionadas con violación por 10.000 residentes femeninas entre abril y diciembre de 1945.
Los registros de quejas criminales mostraban disparidades similares. 18.796 asaltos sexuales reportados en Berlín, ocupado por soviéticos durante 1945, comparado con 1.336 a través de todos los territorios ocupados por americanos, conteniendo poblaciones sustancialmente más grandes. Estas cifras, aunque necesariamente incompletas debido a subreporteo, demostraban diferencias objetivas en magnitud que moldeaban percepciones alemanas. Comparaciones con ocupación británica y francesa. Los enfoques de ocupación británica y francesa presentaban puntos de comparación intermedios. Las fuerzas británicas mantenían estrictas políticas de no fraternización, similares a regulaciones americanas, aunque la implementación era menos rigurosa. Las fuerzas de ocupación francesas, comprendiendo tropas coloniales significativas junto con franceses metropolitanos, mostraban mayor variación en conducta. Los registros de policía alemana de la zona francesa documentaban 987 casos de asalto sexual entre una población femenina de aproximadamente 2.9 millones, representando una tasa intermedia entre zonas americanas y soviéticas. Estos contrastes experienciales transformaron la relación de mujeres alemanas con la ocupación de una basada en terror a una cada vez más basada en cálculo. Las encuestas conducidas por el Cuerpo de Contrainteligencia americano en noviembre de 1945 encontraron que el 72% de mujeres alemanas en regiones fronterizas, multizona, expresaban preferencia por ocupación americana, citando seguridad física como el factor primario, 83% de respondientes. La emergencia de migración de seguridad demostró esta preferencia a través de acción en lugar de palabras, con mujeres alemanas viajando distancias sustanciales para alcanzar territorios controlados por americanos a pesar de dificultades extremas. Reconocimiento de oficiales militares. Los oficiales militares reconocieron cómo la seguridad femenina impactaba la efectividad de ocupación. La directiva de septiembre de 1945, del general Lucius Clay a comandantes subordinados, declaraba explícitamente: el tratamiento de mujeres alemanas sirve como la medida primaria por la cual la población alemana juzga a las fuerzas americanas. La conducta respetuosa proporciona nuestra herramienta de guerra psicológica más efectiva. Este entendimiento institucional se tradujo en asignación de recursos con el 17% de recursos de policía militar dedicados específicamente a monitorear interacciones hombre-mujer a través de patrullas designadas de fraternización. Impacto en desnazificación. El contraste entre expectativa y experiencia probó ser particularmente poderoso para esfuerzos de desnazificación. Las mujeres que habían anticipado brutalidad americana sistemática encontraron, en cambio, restricción sistemática socavando categorizaciones raciales nazis fundamentales. Como un oficial de desnazificación, notó en un reporte de diciembre de 1945, las respondientes femeninas que reportan interacciones positivas con personal americano demuestran tasas de finalización 78% más altas en programas de desnazificación que aquellas sin tales experiencias. La seguridad física creó aperturas psicológicas para reconsideración ideológica. Esta transformación se extendió más allá de psicología individual a reconstrucción cultural. Las autoridades de ocupación americanas reconocieron que la participación cívica femenina requería seguridad física como prerequisito. La sección de asuntos de mujeres establecida bajo gobierno militar en octubre de 1945 reclutó 1.783 mujeres alemanas para roles de liderazgo en reconstrucción comunitaria. Sus tasas de participación se correlacionaban directamente con percepciones de seguridad. Las comunidades reportando mayor seguridad femenina mostraban 42% mayor participación femenina en comités de reconstrucción. Evolución de estándares de conducta. Los estándares de conducta militar mismos evolucionaron a través de la experiencia de ocupación.
Los estándares de conducta hacia poblaciones civiles, emitidos a fuerzas de ocupación en mayo de 1945, se expandieron a casi el triple de longitud para diciembre, incorporando protocolos específicos respecto a interacción de género basados en experiencias de ocupación. Estas revisiones, formalizadas en el Código Uniforme Actualizado de Justicia Militar de 1950 más tarde, influirían en estándares internacionales para conducta de ocupación militar. La doctora Elizabeth Merstal, quien documentó experiencias de mujeres en zonas soviéticas y americanas, concluyó en su estudio de 1978. El factor más significativo en las experiencias diferentes de mujeres alemanas bajo ocupación era la prioridad institucional. Donde fuerzas ocupantes enfatizaban seguridad femenina a través de políticas específicas, recursos y responsabilidad, las experiencias de mujeres mejoraban independientemente de nacionalidad. Las fuerzas americanas institucionalizaron estas prioridades más consistentemente, creando el contraste más marcado con expectativas nazis. El legado generacional. Las experiencias de mujeres alemanas bajo ocupación americana se convirtieron en historias generacionales transmitidas a través de familias como narrativas fundacionales. Elizabeth Krauss, entrevistada en 2002, explicó: "Les conté a mis hijas y nietas sobre esos primeros meses cuando descubrimos que los americanos no nos harían daño. Necesitan entender que los enemigos pueden elegir humanidad sobre venganza. Esta lección moldeó los valores de nuestra familia a través de generaciones". Las encuestas sociológicas conducidas en 1985 encontraron que el 72% de mujeres de Alemania Occidental mayores de 65 años habían compartido historias de ocupación con generaciones más jóvenes, con la sorprendente seguridad mencionada por el 84% como el tema central. Estas narrativas personales contribuyeron significativamente a las relaciones germano-americanas de posguerra. Fundamentos de la Alianza de posguerra. El establecimiento en 1955 de alianza formal entre Alemania Occidental y Estados Unidos se construyó sobre millones de experiencias individuales donde los americanos habían demostrado respeto en lugar de explotación. Los historiadores diplomáticos han identificado este reservorio de buena voluntad femenina como un factor crítico en la aceptación alemana de presencia militar americana. El ex canciller Helmut Schmidt notó en sus memorias: "La conducta americana hacia mujeres alemanas en 1945 sentó las bases para asociación genuina en lugar de mera alineación estratégica". Memoria cultural. La memoria cultural preservó estas experiencias a través de literatura, cine y arte. La autobiografía de 1970 de Hildegard Knef contrastaba explícitamente el tratamiento soviético y americano de mujeres. Las historias cortas de Heinrich Böll frecuentemente referencian el alivio sorprendido de mujeres encontrando restricción americana. Estos artefactos culturales mantuvieron memoria colectiva más allá de experiencia individual, reforzando percepciones de capacidad ética americana. El análisis de medios alemanes de 1950 a 2000 identificó 213 obras significativas incorporando experiencias de ocupación femeninas, con el 87% retratando conducta americana positivamente comparado con el 8% para fuerzas soviéticas. Establecimiento de estándares de conducta militar. El establecimiento de estándares de conducta militar representa quizás el legado institucional más significativo. Las revisiones de la Convención de Ginebra de 1949 incorporaron protocolos específicos respecto al tratamiento de mujeres en territorios ocupados directamente influenciados por políticas de ocupación americanas. El Manual de Campo del Ejército de E.E. UU 27.5. Asuntos civiles y gobierno militar, revisado en 1947, estableció la seguridad femenina como prioridad operacional explícita,
notando que el tratamiento de mujeres sirve como indicador primario de disciplina y profesionalismo de fuerza ocupante. Estos estándares se esparcieron a través de cooperación militar internacional con 37 naciones, adoptando pautas similares para 1960. Becas históricas modernas. La beca histórica moderna ha documentado extensivamente este fenómeno. El estudio definitivo de la profesora Elizabeth Morgan, Género y Ocupación, 1998, analizó 7.844 testimonios de mujeres alemanas bajo varias fuerzas ocupantes, concluyendo: el aspecto más notable de la ocupación americana no fue lo que pasó, sino lo que no pasó. La restricción sistemática de cientos de miles de tropas americanas representa una de las limitaciones voluntarias más grandes del poder del vencedor en la historia. El proyecto de ocupación de Harvard ha recolectado 3.275 historias orales, específicamente abordando experiencias de mujeres, proporcionando documentación comprensiva de este episodio histórico. Historias individuales. Las historias individuales a menudo llevaban el mayor impacto. Margaret Weber, entrevistada a los 97 años en 2018, recordó: tenía 24 años cuando los americanos entraron a nuestra aldea. Durante semanas, había dormido completamente vestida, manteniendo tijeras bajo mi almohada como protección patética. La primera noche, soldados americanos fueron acuartelados en casas alrededor de nosotros. Escuché por gritos que nunca llegaron. Para la tercera noche me quité mi ropa para dormir apropiadamente. Este acto simple, sentirme suficientemente segura para desvestirme, fue mi primer paso hacia creer que la humanidad podría todavía existir. Los antiguos administradores de ocupación reflexionaron similarmente sobre el impacto a largo plazo. El coronel James Williams, quien sirvió en gobierno militar en Bavaria, notó en una entrevista de 1990: entendíamos que cómo tratábamos a mujeres alemanas determinaría si éramos percibidos como libertadores o solo otro grupo de conquistadores. Al establecer sistemas protegiendo seguridad femenina, demostramos valores americanos más efectivamente que cualquier campaña de propaganda. La transformación más profunda. La transformación de mujeres alemanas de terror a confianza representó el logro más profundo de la ocupación. Estas mujeres, que se habían preparado para violación sistemática, en cambio experimentaron protección sistemática. El contraste entre expectativa y realidad creó aperturas psicológicas que facilitaron la transición notable de Alemania de dictadura nazi a asociación democrática. Una abuela alemana en Frankfurt, mostrando a su nieta nacida en América sitios históricos en 2015, capturó este legado perfectamente. Cuando los americanos llegaron, nos escondimos en sótanos esperando lo peor. Lo que recibimos en cambio fue respeto. Esa experiencia nos enseñó a cuestionar todo lo que nos habían enseñado sobre los americanos, sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza humana misma. A veces la lección más poderosa viene no de lo que la gente te hace, sino de lo que eligen no hacer. Esta sabiduría nacida del shock de la seguridad en lugar del trauma esperado de violación representa el legado duradero de la transformación de mujeres alemanas bajo ocupación americana. Conclusión. El arma más poderosa. La historia de mujeres alemanas bajo ocupación americana en 1945 revela una verdad profunda sobre la naturaleza del poder y la influencia. 1.6 millones de soldados americanos, jóvenes victoriosos después de años de guerra brutal, enfrentaron 12 millones de mujeres que habían sido condicionadas a esperar lo peor de ellos. Lo que siguió no fue el resultado de debilidad o ingenuidad, sino de fuerza institucional y disciplina cultural. A través de políticas rigurosas, cumplimiento visible y compromiso genuino con la dignidad humana, las fuerzas americanas demostraron que el verdadero poder reside no en tomar lo que uno puede, sino en proteger lo que uno debe. Las estadísticas cuentan la historia.
1.336 casos de violencia sexual en territorios americanos versus cientos de miles en zonas soviéticas, 468 condenas por cortes marciales con sentencias promediando 7.8 años, 0.083% de mujeres afectadas bajo ocupación americana versus más del 15% bajo ocupación soviética, del 84% con descripciones temerosas en mayo de 1945 al 76% con caracterizaciones positivas, en noviembre 14.175 novias de guerra alemanas, eligiendo América entre 1947 y 1950. Pero más allá de los números, está la verdad más profunda, que la dignidad inesperada puede ser el arma más devastadora contra la ideología. Las mujeres alemanas que esperaban monstruos encontraron hombres. Esta simple realidad destruyó años de propaganda nazi, más efectivamente que cualquier bomba o discurso podría haberlo hecho. Como Clara Martelli dijo sobre las prisioneras italianas, las palabras se aplican igualmente a las mujeres alemanas. Conquistaron no solo Alemania, sino los corazones de mujeres que habían sido enseñadas a odiarlos. Y lo hicieron simplemente eligiendo la humanidad cuando todo su poder decía que no tenían que hacerlo. Este legado perdura. Las alianzas construidas, los estándares establecidos, las vidas transformadas, todo nació del momento cuando soldados victoriosos eligieron ver humanidad en aquellos a quienes habían sido enviados a derrotar. En la historia de la guerra y la ocupación, pocos actos de restricción colectiva han tenido consecuencias tan profundas y duraderas. La lección permanece. A veces el mayor acto de fuerza es la elección de no usarla.